Esta es la historia de personajes históricos, ricos y poderosos, entre ellos monarcas y emperadores que han pasado a la posteridad a causa de sus diferentes patologías y sus excesos en la vida. Hoy vamos a hacer una lista de 12 personajes, del más antiguo al más cercano, desde el Imperio Romano pasando por el Castillo del Rey Loco al siglo XX. Esto es 12 reyes más locos de la historia. El emperador Calígula. El primero de nuestra lista de los reyes más locos de la historia es Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido mundialmente como Calígula, nombre proveniente del calzado de los soldados romanos llamado Caligae. El apodo se lo pusieron cuando su padre le hacía acompañarlo a sus campañas militares, vestido con todo un equipo de soldado en miniatura. Lo que jamás pensó el ejército romano, curtido en cientos de batallas, es en lo que se transformaría su querido Calígula. Cuando este miembro de la familia Julio Claudia llegó al poder, sus principios fueron esperanzadores para el imperio. Fue generoso con la plebe y la soldadesca, pero poco después de acceder al trono cayó gravemente enfermo y después de su sanación desató el infierno. Sus episodios de mente son de sobra conocidos. El cine, la literatura y la leyenda nos han hecho llegar muchos de sus actos hasta el día de hoy. Entre ellos podemos destacar su sed de sangre, llegando a asesinar a personas de su familia y de sus círculos cercanos de una manera cruel y bárbara. Mandar acabar con la vida de gente pudiente para quedarse con sus riquezas sin ningún tipo de juicio ni acusación. Y transformar en fenecido a cualquier persona que desagradase al César. Sus bacanales eran conocidos por su cúmulo de excesos, donde la comida abundaba mezclada junto a oro y otros metales preciosos que eran ingeridos junto a los víveres. El sexo se practicaba en cualquier lugar y con cualquier persona. Uno de los episodios más rocambolescos de la vida de Calígula es su relación con su caballo hispano Incitatus. El emperador dinamitó las arcas públicas en edificaciones megalómanas, como un puente movible para poder atravesar zonas de agua a lomos de Incitatus. Construyó unas caballerizas de mármol y pesebres de marfil para su montura hispana, en la que finalmente acabó dándole una extensa villa con jardines y 18 sirvientes para su cuidado personal, y llegándola a nombrar cónsul ante la pasividad del Senado romano. Durante su mandato de aproximadamente 4 años, la sangre y la locura corrió por el Imperio Romano, hasta que el emperador fue asesinado a manos de su guardia pretoriana y por algunos senadores, siendo apuñalado mientras se dirigía a un grupo de jóvenes actores durante el transcurso de unos festejos. Justino II, emperador del Imperio Romano de Oriente y posterior Bizancio. Un caso claro de locura en el poder. Flavio Justino Junior Augusto, nacido en 520 y fallecido en 578. Es más conocido como Justino II. A grandes rasgos hay que decir que fue un mandatario pasivo y sin gran carisma. Su política fue claramente ineficaz y bélicamente no consiguió grandes triunfos. Todo lo contrario, grandes derrotas. Por lo que es recordado es por sus actos de locura en los últimos años de su mandato. Sus episodios de locura eran incontrolables. Sin previo aviso se ponía furioso y agresivo. Constantemente amenazaba con tirarse al vacío. Mordía con furia a sus siervos, atacando preferiblemente a la cabeza. Decía escuchar voces en su cerebro que la atormentaban y atemorizaban. Según Juan de Efeso, la gente de palacio llegó a construirle una especie de trono con ruedas a este rey loco, para entretenerlo mientras lo paseaban por palacio a gran velocidad, para gran felicidad y ocio del gobernador. No se sabe con claridad qué clase de patología subyacía en la mente de Justino II, pero por lo que parece podría ser una especie de demencia o esquizofrenia. Carlos VI de Francia. Antes de ser conocido como uno de los reyes más locos de la historia,
Su gobierno fue bastante eficaz y se desempeñó en las guerras contra Inglaterra de un modo muy solvente. Todo esto acabó cuando rondaba los 25 años de edad. Comenzó a sufrir los primeros episodios psicóticos que jamás le abandonarían en el resto de su existencia. La medicina actual dice que su patología pudo ser esquizofrenia o un trastorno bipolar, algo que hoy en día es más o menos común, pero que en aquella época era algo inusual, o eso pensamos. Su enfermedad le llevaba a huir aterrorizado de su esposa al no reconocerla, olvidar que era el rey de Francia, no reconocer a sus hijos o no saber siquiera cuál era su nombre. Andaba por su palacio aullando a la luna cual lobo de los bosques. Tuvo fobia al agua y no se bañaba en meses. E incluso en ocasiones afirmaba que su piel y su carne estaban hechas de vidrio. Nunca sabremos cuál era su dolencia a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que el día que falleció, la corona francesa se quedó descansando como a perro que le quitan las pulgas. Sin duda uno de los monarcas más locos de la historia de Francia. Juana de Castilla y Aragón. Juana de Trastámara y Trastámara heredó en 1504 la corona de Castilla y en 1516 hizo lo propio con la corona de Aragón, fecha en la que se convirtió en la primera reina que reinó en todos los territorios que actualmente forman España. Aunque nació en Toledo en 1479, una ciudad marcadamente religiosa, ignoró completamente a la iglesia y las costumbres cristianas. Esto para unos monarcas que se habían ganado el apelativo, a manos del Papa, de reyes católicos era intolerable. Su supuesta locura, porque hay personas que al día de hoy lo niegan, hizo que primero su padre, Fernando el Católico, y después su hijo, el emperador Carlos I, la encerraran en Tordesillas durante 50 años, hasta su muerte en 1555. Que lo hicieran por ser mujer es poco probable porque su madre, Isabel la Católica, era también mujer y siempre hizo lo que quiso. En 1496 se concertó para ella un matrimonio con su primo tercero, Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, duque de Borgoña y otros títulos más. Resulta que la tradición cuenta que efectivamente Felipe el Hermoso era hermoso, aunque yo creo que no, y que tuvo muchas amantes. La locura de Juana la Loca pudo ser causa sobrevenida por un ataque de celos y por la posterior muerte prematura de su marido, que nunca superó. De hecho, se dice que estuvo noches enteras abriendo el ataúd de su esposo y besándolo. Sus ataques eran muy seguidos y sus gritos podían escucharse en todo el palacio. Xu Houshou. En las lejanas tierras orientales existió un emperador chino que ha pasado también a la historia como uno de los más locos. La suya es una biografía un poco particular. Su nombre era Shekde, de nacimiento Xu Houshou, nacido en 1491 y muerto en 1521. Fue el 10º emperador de la dinastía Ming. Al leer el apellido de esta famosa familia imperial asiática, se puede pensar que se trataba de alguien importante, pero nada más lejos de la realidad. Su gobierno fue un total desastre, tanto económico como político. Al emperador no le interesaba administrar su imperio y se daba a los juegos palaciegos, a disfrazarse de plebeyo, beber como una esponja, drogarse de todas las maneras posibles y dejarse llevar por un frenesí sexual sin límites. Uno de los reyes más locos del mundo, pero también un mal gobernante. Su reinado fue relativamente corto, pero lo suficientemente largo como para dejar las arcas del Estado temblando. Seguramente los únicos que se apenaron de su muerte fueron los fabricantes de alcohol. Probablemente el emperador más loco de la historia de China. Eric XIV de Suecia. Como gobernante fue belicoso. Anexionó territorios a la corona de Suecia, como por ejemplo Estonia,
y mantuvo conflictos constantes con sus países vecinos para mantener sus intereses territoriales. Hasta aquí no se diferencia mucho del comportamiento de otros monarcas de su época. Pero el problema se generó cuando empezó a pensar que mucha de su gente allegada intentaba atentar contra su persona. La paranoia arraigó en su cerebro y el rey comenzó a ver fantasmas en todos los rincones, llegando al punto de encarcelar y ejecutar a cualquier persona que le pareciese sospechosa. Mandó a asesinar incluso a personas por el simple hecho de sonreírle. Sin duda, uno de los reyes más locos de la historia de Suecia. Ibrahim I. Bastantes años después y trasladándonos a la península anatólica, nos encontramos a un sultán con gustos muy fetichistas. Su nombre era Ibrahim I, nacido en 1615 y muerto en 1648. Apodado el Loco, como casi todos los otros monarcas de este video. Su gobierno fue una ruina y estuvo a punto de llevar al Imperio Otomano al colapso absoluto y a un punto de no retorno. Si Ibrahim I es conocido por algo es por su crueldad y sus pocos escrúpulos, por su depresión a causa de la muerte de su hermano y por el amor y devoción a las mujeres obesas. Cuanto más obesa, mejor, llegando a enviar emisarios por todas sus tierras con la misión de buscar a la joya rodeada de carne que le hiciera feliz. En una ocasión sus hombres encontraron para él una mujer desproporcionadamente obesa. Ni siquiera nos podemos imaginar la cara de felicidad de este sultán. A esta Venus le había tocado el gordo y nunca mejor dicho, ya que este noble personaje la colmó de regalos y poderes, llegando incluso a regalarle una pensión gubernamental y un puesto de confianza en su gobierno. El monarca nunca había sido aficionado a la política, pero un día empezó a encontrarle el gustico y se dedicó a ejecutar visires sin ningún tipo de miramiento. En un momento dado declaró la guerra a Venecia y fue derrotado estrepitosamente. Finalmente las cúpulas de poder otomano depusieron y asesinaron al sultán para acabar con uno de los reyes más locos de la historia y su fetichismo redomado. Felipe V de España, el animoso. Felipe V nació en 1683 y murió en 1746. Es famoso por muchos motivos, entre otros por ser el primer rey de la Casa de Borbón en España y por haber tenido el reinado más largo de la historia de España con nada menos que 45 años. Lo más probable es que sufriera de trastorno bipolar, puesto que compaginaba periodos de locura con otros de extrema lucidez. La mañana del 4 de octubre de 1717, Felipe V sufrió un ataque de histeria al salir a cabalgar. Creía que el sol le atacaba. Ese fue el primer episodio de locura y a partir de ese entonces tuvo muchos otros a lo largo de su vida, cada vez más frecuentes hasta el punto de asegurar que era una rana. Durante la Guerra de Sucesión Española tuvo frecuentes ataques de depresión seguidos de irrefrenable euforia, lo que desconcertaba a sus generales. Al finalizar la guerra pasó largos periodos encerrado en el antiguo Alcázar de Madrid por sus frecuentes ataques de melancolía, que así era como se llamaba en aquella época la depresión. Esto recordaba lo que había ocurrido a su madre, María Ana Victoria de Baviera, quien había pasado muchos años encerrada en el Palacio de Versalles. Lo único que sacó de su apatía a Felipe V fue su desaforado apetito sexual, solo calmado por su esposa María Luisa Gabriela de Saboya, con quien se casó cuando ella contaba con 14 años de edad. Uno de los traumas que más le atormentaban era un sueño en el que un fantasma armado con una espada le perseguía por el palacio. También se obsesionó con la ropa, de la que aseguraba que irradiaba una luz mágica, y se negó a ponerse
ninguna camisa que no se hubiera puesto antes su esposa. Según los cronistas, su enfermedad hizo de él un auténtico guiñapo. Hacía muecas y se mordía a sí mismo, cantaba y gritaba desaforadamente. Jorge III de Hannover. Los hijos de la Gran Bretaña e Irlanda también tuvieron su parte del pastel, para no ser menos que ninguna de las otras naciones. En su caso, el monarca problemático fue un tal Jorge III, nacido en 1738 y muerto en 1920. De la casa Hannover, una familia prolífica en gente algo especial. Dicho rey, aunque consiguió varios hitos para su país, siempre será recordado por la pérdida de las colonias norteamericanas y aparte de ello por sus desequilibrios mentales, los cuales muchos estudiosos achacan a que padecía porfiria. Su dolencia causó estragos en la mente de Jorge III. En 1811 tuvo que ser definitivamente confinado en el castillo de Windsor. Entre sus comportamientos desequilibrados que le hacen coronarse como uno de los reyes más locos de la historia, está el hablar solo durante horas. Y cuando le preguntaban con quién hablaba, respondía que con seres celestiales. En otra ocasión saludó a un roble dándole la mano, diciendo que estaba saludando al rey de Prusia. Su muerte no fue nada agradable. Según cuentan los cronistas, antes de morir, sufrió un gran ataque de locura y durante 58 horas seguidas habló sin parar palabras inconexas y sin sentido, después de lo cual entró en coma y falleció semanas después. Cristian VII de Dinamarca, nacido en 1749 y muerto en 1808. Su madre era alcohólica y, como está demostrado científicamente, eso afecta al feto. Al nacer y crecer, sus profesores fueron duros con él y su enfermedad salió a relucir a una edad muy temprana. Jamás pudo tomar realmente el mando del gobierno y después de un matrimonio sin amor, se dio a una vida de excesos y libertinaje. Junto a varios compañeros y a su amiga la prostituta Anna Catherine Penteyen, comenzó a visitar burdeles de Copenhague, a tomar parte en orgías inacabables y a protagonizar líos y peleas con la autoridad. A causa de dichos problemas, la pobre Ana fue exiliada al poco tiempo para apartarla del rey y así terminar la mala influencia que ejercía sobre él. No lo consiguieron y Cristian siguió haciendo de las suyas. Cuando había reuniones de la nobleza y alta sociedad en palacio, el rey disfrutaba arrojando comida a la cara de los ministros y gente pudiente, u observándolos con los ojos entrecerrados, hasta que el observado se ponía nervioso y se asustaba. Otro de sus divertimentos era bofetear a gente sin ningún motivo o saltar a sus espaldas cuando le hacían una reverencia. Todas estas cosas no son nada comparables a su excentricidad más conocida. Masturbarse continuamente, estuviese donde estuviese y estuviera con quien estuviera. Solo por eso merece ser conocido como uno de los reyes más locos de la historia. Hoy día, y después de estudiar la historia detenidamente, se ha llegado a la conclusión de que el monarca danés sufría de esquizofrenia y algo del complejo de Peter Pan. Luis II de Baviera. Luis de Wittelsbach, o Luis II, fue un excéntrico monarca de Baviera, que fue un reino de 1864 a 1886, un estado que ocupaba una quinta parte de la actual Alemania, con una población de algo más de 5 millones de habitantes y muy rico incluso hoy en día. Su reinado se recuerda por ser en el que se construyó el castillo del rey loco. Después de vivir una infancia estricta, aunque relativamente feliz, se vio de golpe coronado rey a los 18 años, por la prematura muerte de su padre, Maximiliano II de Baviera, sin estar preparado para reinar y, lo que es peor, sin tener ningún interés de hacerlo. Solo vivió en Múnich el tiempo imprescindible,
El resto del tiempo lo pasó en sus palacios, aunque en el castillo del Rey Loco vivió menos de un año antes de ser destronado. Este monarca, que posteriormente fue conocido como tantos otros, como el Rey Loco, fue un gobernante que en realidad no tenía un poder real. En el proceso de unificación alemana que se dio entre los estados alemanes en el siglo XIX, él accedió a reconocer la supremacía de emperador de Alemania a cambio de una generosa asignación anual. Es decir, era un rey de paja, con mucho dinero y mucho tiempo libre. Gracias a ello pudo dedicarse a su pasión constructiva. Si algo bueno tenemos que decir de Luis II era que tenía una gran formación cultural y era un apasionado de la moda romántica de su tiempo. Dedicó toda su vida con admirable constancia y dedicación a construirse su mundo de hadas, motivo por el cual es conocido como uno de los reyes más locos de la historia. El Rey Loco construyó 3 grandiosos castillos: Neuschwanstein, Herrenchiemsee y Linderhof. ¿A cuál más caro y espectacular? El primero, el castillo de Neuschwanstein, conocido tras su muerte como el castillo del Rey Loco. Es el más famoso. Lo curioso es que no sirve absolutamente para ninguna otra cosa que no sea ser contemplado. Luis II de Baviera, el Rey Loco, era bisexual, desmesurado, de gustos excesivos, caprichoso y con la mente plagada de fantasías. Pero probablemente no estaba loco, simplemente se entregó a una vida hedonista como contratar a Richard Wagner o construir palacios. Murió ahogado en sospechosas circunstancias en un lago cercano, un lago que puede verse, por cierto, desde las torres del castillo que él mismo mandó a construir. El sultán Farouk de Egipto. El último mandamás del que hablaremos es un personaje más cercano a todos los que hemos nacido en el siglo XX, y este es el sultán Farouk de Egipto, nacido en el 1920 y murió en 1965. Comenzó a gobernar a la temprana edad de 16 años y, como muchos reyes niños, acabó haciendo de las suyas. Se divinizó a sí mismo como los antiguos faraones de Egipto, diciendo que él era descendiente directo de Mahoma. En sus celebraciones era fastuoso, gastaba grandísimas sumas de dinero, mientras su pueblo pasaba dificultades, para demostrar quién es el que tenía la sartén por el mango. En una ocasión ganó una partida de póker con un trío de reyes diciendo que tenía un póker, ya que él era el cuarto rey, a lo que nadie tuvo nada que decir. Uno de sus episodios de locura transitoria más famosa fue la noche que soñó que era atacado y masacrado por un león, a lo que el sultán al despertar respondió matando a todos los felinos posibles del zoológico a tiros. Al lado de este monarca, el autor del Castillo del Rey Loco incluso nos parece un buen monarca. Otro de sus problemas patológicos es que al final de su reinado engullía la comida y la bebía como una auténtica bestia, llegando a pesar más de 135 kilogramos. El rey más loco de la historia de Egipto fue derrocado en un golpe militar. Después se descubrió en su palacio todo tipo de objetos por los que el sultán sentía devoción, como colecciones de monedas y un extenso material pornográfico de aquella época.